¿Qué tal, amigos? Soy su amiga Carmen Campuzano y nuevamente aquí en su programa Tal Cual. Bueno, pues sin censura. Y hoy vamos a hablar del tema del TCA, Trastorno de Conducta Alimentaria. ¿Y qué más para hablar de todo este tema tan escabroso que una institución que se dedica a esta cuestión? El Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Y le quiero dar las gracias a la doctora en psiquiatría, Ana Laura García. Muchas gracias por estar aquí fuera. No, gracias a ti, mi queridísima Carmen Campuzano. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme estar el día de hoy aquí con tu audiencia. Y bueno, estoy aquí a tus órdenes para hablar sobre este tema que, como bien comentaste, pues es actualmente uno de los trastornos que más se ha disparado. Y pues obviamente estamos aquí para hablar sobre ello para todas las familias y todo el público en general que esté interesado en este tema, ¿no? Gracias por estar aquí y a través de ti, de nuestras cámaras, quiero darles las gracias a esta increíble institución, Monte Fénix, que pues ataca y resuelve todas estas problemáticas adictivas, conductas adictivas y conductas destructivas que pues tenemos muchos seres humanos. Gracias. Y bueno, ¿qué son los TCAs o trastornos de conducta alimentaria? Mira, Carmen, los trastornos de la conducta alimentaria realmente es un grupo de trastornos, ¿sí? Es decir, hay varios que están incluidos, obviamente, en este rubro de trastorno de la conducta alimentaria. Podríamos definirlos como trastornos mentales. Eso es importante especificar. Es un grupo de trastornos mentales que tiene que ver con conductas patológicas respecto al hábito de comer, respecto a la ingesta de calorías, y obviamente también que tiene que ver con esta cuestión de ejercicio, autoinducción del vómito, y que obviamente lo que ocasionan al final es un deterioro significativo en las diferentes áreas de vida de la persona que puede tener o puede cursar con este trastorno. Y bueno, nada más, no nada más en diferentes áreas de vida, sino en su estructura física, todo lo que es de volver el estómago a vomitar, o sea, crea varices en el esófago, erosión esofágica, desgaste dental, hernias hiatales, descalcificación temprana en los huesos, o sea, es una serie de situaciones, o sea, de consecuencias muy severas en el organismo. Pues de una jovencita que pudiendo tener una estructura ósea y una salud increíble, por andar con estas cuestiones, ¿cómo les podemos llamar? Estas conductas, que lo agarran a veces como a jueguito, algunas... Modas, muchas veces, ¿no? Exactamente, Modas, alguna moda. Así es, que pone la sociedad, la cultura, y entonces rápidamente, ¿no? Un grupo de, o la mayor parte, muchas veces de las niñas y adolescentes, empiezan a seguir como algo que es visto normal, pero que en realidad es una conducta patológica. Sí, qué fuerte. Y bueno, es todo eso, fíjense ustedes, todo eso trastorna. Dentro de lo que vamos hablando, más todo lo que se oculta, ¿verdad?, que hay detrás. Y ¿qué características tiene toda esta situación? ¿Cómo detectas en una chica que está de repente tomando este tipo de conductas en su comportamiento sobre cómo ingiere los alimentos en su casa, va y se esconde y devuelve en el baño, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, como bien estás diciendo, hay ciertas conductas que a nosotros nos pueden llamar la atención y decir, hey, aquí se está desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, y sí es muy importante saber distinguir, ¿no? Porque a lo mejor muchas niñas y adolescentes tienen esta cuestión de bajar de peso, tener cierta figura, tener a lo mejor una alimentación sana, como este tipo de modas también que están saliendo de ciertos tipos de personas que se alimentan nada más de ciertos productos. Entonces sí es importante distinguir. Sí. Algo que caracteriza al trastorno de la conducta alimentaria y que comparten todos los grupos, pues, de este trastorno, es la preocupación excesiva por el peso.
Eso es fundamental. Es decir, puedo dejar o puedo restringir lo que estoy consumiendo días por poder alcanzar un peso que para mí es ideal en ese momento. O someterme a actividades físicas en una manera en la que a lo mejor estoy poniéndome en riesgo, pero en ese momento lo único que importa es disminuir mi peso corporal. Entonces, sí, esas son cuestiones fundamentales que tenemos que distinguir. Es decir, cuando estas actividades a las que se están sometiendo están produciendo complicaciones o están haciendo que haya un deterioro en lo personal, en la cuestión física, como bien lo mencionaste ahorita, en la salud mental, cómo están funcionando en la sociedad y cómo están desarrollándose en varios ámbitos de su vida. Evidentemente no tienen el mismo rendimiento en las actividades, ¿no? Porque no hay la cantidad de calorías que les den la energía adecuada para resistir toda la rutina cotidiana de un día, de un día. Sí, imagínate un adolescente que tiene que ir a la escuela, tiene a lo mejor que desarrollar alguna actividad física, algún deporte, estar con su familia, va con los amigos, sale, se divierte. Para todo eso y para todo tipo de actividad necesitamos energía, como tú bien lo dijiste, y energía que obtenemos a través de los alimentos y que obviamente eso hace que podamos tener una capacidad mental amplia para poder desarrollarnos bien en todos los ámbitos. Oye, estaba yo viendo que también existe el trastorno de purga. Es un trastorno. Antes quisiera que me permitieras comentarte cuáles son los diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Por favor. Hay 3 grandes grupos, 2 de ellos tú ya los mencionaste ahorita, que es la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia, pero además existe otro que es el trastorno por atracón. La anorexia es un trastorno que se caracteriza por una pérdida de peso muy significativa, es decir, hasta el 85% del peso corporal, obviamente del ideal que se esperaría para tu estatura y para tu peso, claro, por ejemplo. Entonces hay pacientes que llegan a pesar 30 kilos, 35 kilos y miden unos 70. Entonces eso obviamente pues da un índice de masa corporal mucho menor al que sería el esperado. También puede ser la pérdida de peso, la cuestión de la actividad física, se someten a entrenamientos o a horas de gimnasio muy extensas. ¿Que viene siendo lo que es la vigorexia? ¿Se le pudiera llamar? La vigorexia es un término adecuado, como tú lo estás diciendo, es decir, la cuestión de actividad física para compensar lo que se está ingiriendo. Sí. Aunque obviamente muchas veces la ingesta es menor, Carmen, es mucho menor la ingesta al ejercicio físico que se está realizando. Sí, hacen una dieta muy estricta o tienen conductas de estar yendo a devolver el estómago, los alimentos, y aparte se someten a rutinas excesivas de ejercicio. Eso es parte de la anorexia, pero también puede haber una pérdida de la menstruación, sobre todo en las adolescentes. Se puede perder la menstruación si se pierde más de 3 meses, eso indica ya que es un trastorno de la conducta alimentaria en una fase grave. Muchas de ellas hacen otras conductas en donde se purgan con laxantes, diuréticos, diferentes tipos de medicamentos para poder disminuir aún así más el peso corporal. Sí. La bulimia es otro tipo de trastorno en donde se caracteriza por episodios de atracón. Es decir, la persona ingiere una cantidad grande de alimento en donde pueden consumir incluso hasta 2000 calorías en 2 horas. Sí. Entonces, después de esto, viene la culpabilidad, viene el enojo, viene la frustración y entonces viene la conducta purgativa, que generalmente en las pacientes con bulimia es el vómito. Eso es algo que vemos muy característico en ellas. ¿Eso es purgar? Es una conducta purgativa. Okay. Vómito, uso de laxantes, uso de diuréticos, uso de otros medicamentos, ya sabes, hay muchos actualmente en el mercado, claro, que se pueden comprar y entonces hay esta cuestión de purga.
Entonces en la bulimia viene esta cuestión de atracón seguido de un episodio purgativo. El trastorno por atracón es donde también hay, como su nombre lo dice, episodios de atracones. Otra vez la persona se sienta, consume una alta ingesta de calorías, pero no hay una conducta purgativa. Entonces obviamente este tipo de pacientes tienen como complicación la obesidad, enfermedades cardíacas. Me parece que todos estamos muy pues familiarizados, podríamos decirlo, con la anorexia y la bulimia, pero poco sabemos sobre este trastorno de atracón, en donde la persona come tanto y sabe que come tanto que prefiere comer solo, se avergüenza de sí mismo o de sí misma de comer tanta comida en un periodo corto, comen mucho más rápido de lo normal e incluso pueden llegar a comer sin hambre. Es decir, físicamente es una sensación no placentera, pero no pueden dejar de estar comiendo. ¿Es ansiosa para ellos? ¿Es una ansiedad? ¿Es como el adicto por consumir? Pueden cursar con episodios, más bien con trastornos de ansiedad como característica. De hecho, y también ahorita es importante mencionarlo, todos los trastornos de la conducta alimentaria vienen acompañados de algún otro trastorno psiquiátrico. Y puede también estar acompañados de algún consumo de sustancia, ¿no? Como bien lo estás diciendo, es de hecho una de las mayores comorbilidades que encontramos en este tipo de pacientes. Hay trastorno de la conducta alimentaria y un consumo de sustancias. Hay uno clásico que es muy usado para... Mejor ni les digo la receta, pero sí, porque es muy usado. Fíjense que la gravedad, señoras, señores, amigos, chavos y chavas, o sea, vean cómo repercute en la salud y al grado de morirse, o sea, de que ya no hay más, ya no puedes bajar más de peso, pero sí puedes bajar 10 metros bajo tierra, mi querida amiga o amigo, porque es más común en las mujeres, es un padecimiento más común en las mujeres, ¿no? Y eso, de verdad, qué bueno que lo mencionas, porque es justo una de las preguntas muy frecuentes. ¿Por qué en las mujeres más que en los hombres? ¿No? ¿La vanidad y el ego? Efectivamente son uno de los factores que influyen. Obviamente, como mencioné anteriormente, la cultura, la presión social. La cultura ejerce una presión social increíble. Estamos constantemente bombardeadas y bombardeados por imágenes, por noticias, por todos los medios posibles aparte, sobre un ideal de belleza que muchas veces es inalcanzable para la mujer, que tiene una vida normal, que tiene que ser madre, que tiene que ser esposa, que trabaja, pero sin embargo seguimos estando bombardeados. Y esto lo que genera pues es que las mujeres gasten, consuman, inviertan tiempo, dinero, esfuerzo en ciertas actividades que obviamente son todas para bajar de peso, dietas sobre todo, e incluso pues algunas llegan hasta la cuestión de la cirugía para poder alcanzar este estándar de belleza. Sin embargo, muchas de estas actividades, dietas y medicamentos ponen en riesgo seriamente nuestra salud, tanto física como mental. Y eso es algo que, pues, aunque tenga un costo al final del día, muchas lo siguen y acaban desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, también es importante mencionar que la cuestión genética sí juega un rol o un papel importante en esto. Como mujeres estamos ciertamente predispuestas a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y obviamente todos los factores que se van juntando. También la sociedad, la familia, etc. Oye, te voy a preguntar, ¿el bullying en los adolescentes crea este tipo de trastornos y de ansiedad por perder peso y por sentirse mejor? Contéstamelo después de estos comerciales. No se vayan porque esto se pone buenísimo, amigos y amigas. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa y, bueno, la cosa se pone buena, ¿eh? Esto del bullying. Sí, esto que comentabas del bullying, esta cuestión podría ser un factor, Carmen, que juega
y que evidentemente tiene que ver al final con este problema en la autoaceptación. La aceptación que tenemos nosotros tiene que ver en cierta medida con la aceptación que tenemos de los demás. Y en un momento donde hay una búsqueda de identidad, que es la adolescencia, y de repente no hay esta retroalimentación positiva de nuestros pares, entonces eso ocasiona cierta autoexigencia o cierta devaluación con nosotras mismas. Sabemos que como mujeres estamos constantemente siendo evaluadas por nuestra imagen corporal, por nuestro peso, por nuestra imagen, por cómo nos vemos, y eso evidentemente sí es un factor influyente en desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, porque entonces nuestras pacientes dicen, no, es que estoy gorda, tengo sobrepeso, si pesara menos a lo mejor podría tener más pretendientes, me podría ir mejor, y esto al final del día hace que se sometan a dietas que, como dijimos ahorita hace poquito, son dietas muy riesgosas. Pero definitivamente es importante comentarte y comentarles a todos los que nos están viendo que es solamente un factor. Influye, pero no es determinante. Es decir, no es la causa única de que una persona pueda desarrollar un trastorno de la conducta de alimentación. Y si bien es cierto que es muy predominante en las mujeres, también los hombres ya lo están desarrollando. La última encuesta que hubo hablaba de que en nuestro país la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria es del 0.5% para la anorexia, del 1% para la bulimia, 1.4% para el trastorno por atracón, que te decía, estamos más familiarizados con anorexia y bulimia, sin embargo, en nuestro país es más el trastorno por atracón el que está ahorita prevaleciendo, y en los hombres hay una incidencia de 0.3%. Si bien es más baja que en las mujeres, pero existe. Oye, pero sí veo que hay más gorditos también que gorditas. Yo cuando, por ejemplo, voy a hacer un pequeño comentario. Yo cuando doy mis cursos y veo que la gente es gordita, digo, la gente gordita también tiene su magia y se puede sacar el partido maravilloso, que todas las mujeres tenemos nuestra magia. Hay mujeres evidentemente que jamás van a poder ser esbeltas por su estructura de huesos, por su herencia, que si su mamá y su papá son gorditos, y porque ya traen como codificado su organismo, porque hay una estructura de alimentación desde que nacieron. Entonces habría que corregir muchas cuestiones, pero sanamente, y desgraciadamente las cuestiones económicas no permiten modificar correctamente el saber comer bien. No es comer caro, pero sí hay que tener una alimentación balanceada. Entonces también debe de estar bien dirigida por un nutriólogo, ¿estás de acuerdo? Evidentemente el hecho de que ahorita les vamos a comentar, amigos y amigas, que el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix ofrece unos talleres maravillosos, más bien diplomados, ¿no? Diplomados especializados en lo que es la cuestión de la conducta y el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ahorita les vamos a dar todos esos datos porque infórmense, aprendan, estudien. Yo estoy estudiando adicciones y tanatología ahí en el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix y estoy encantada. Entonces, dense la oportunidad, dense el espacio. Acuérdense que el saber más, como seres humanos, nos enriquece y de verdad es una gran oportunidad. Pero ahorita hablamos de todo eso. Por supuesto. Yo, bueno, que soy feliz, así, yo me siento muy de casa en Monte. Es como mi segunda casa. Oye, ¿por qué esto ahora? Independientemente, ya dijimos que predomina más en las mujeres por la cuestión del ego y la vanidad. Pero, ¿cómo se empieza a gestionar o a gestar, más bien, cómo se empieza a gestar este trastorno de conducta alimentaria? Se empieza a gestar, realmente el 60 al 70%, Carmen, es genéticamente predeterminado. Ahorita tú mencionaste algo muy importante sobre la estructura ósea, el peso corporal, que ya venimos con cierta codificación.
Así como venimos con cierta codificación para el peso, para la altura, también venimos codificados para a lo mejor presentar un trastorno de la conducta alimentaria, lo cual quiere decir que obviamente la genética no es 100% destino. Podemos hacer ahí algunas modificaciones, cambiar algunas actividades o hábitos para irlo modificando. Sin embargo, en el trastorno de la conducta alimentaria y específicamente en la anorexia, es donde se ha visto que sí hay una cuestión genética determinante en un 60 o un 70%. Si bien hay varios sistemas de neurotransmisores que están implicados, principalmente la serotonina y la dopamina. Son dos de los neurotransmisores implicados en todos los grupos del trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Existen también rasgos premórbidos, es decir, que aparecen antes de que ya veamos como tal el trastorno de la conducta alimentaria, que incluso podemos detectar desde la infancia. Y muchas de estas características es la tendencia a no demostrar lo que sentimos, el perfeccionismo, la motivación por la delgadez, la autoexigencia. Son características que ya vamos viendo incluso en los niños o en las niñas, que podría decirnos o llamarnos la atención de que probablemente pudiera desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia. También hay ciertas características que no se sabe si son causa o consecuencia de la enfermedad. Hay ciertos cambios que se ven ya a nivel cerebral. Hay cambios, modificaciones cerebrales que son severas y generalizadas, que encontramos en este tipo de pacientes. Pero como te menciono, no sabemos causa o consecuencia. Obviamente estas modificaciones, a su vez, modifican todo el sistema. Claro. Cerebral modifica otros sistemas como el sistema nervioso autónomo, como el sistema hormonal, a las hormonas cambian, y obviamente si esto cambia, por consecuencia cambia el estado de ánimo, las funciones mentales superiores que nos permiten hacer juicios adecuados, capacidad de decisión y otro tipo de funciones cognitivas también que están involucradas. Entonces todo esto junto puede, pues, más bien todo se junta y al final da un trastorno de la conducta alimentaria. Es predominante también el papel de las familias. A eso te iba a preguntar, gracias por mencionarlo. El hecho de el maltrato familiar y una serie de situaciones que se viven hoy en día obviamente el maltrato psicológico, el maltrato físico, la cuestión de incesto en las familias, esa situación que se vive de padres con hijas, que es muy grave también, ¿no? Todo eso puede conllevar a esa situación de consumir alimento con tal ansiedad como un escape de lo que se vive, de una situación que estás viviendo. Es como un escape, te atracas, como dices, te metes un atracón y si no se ponen gorditos como balón, pues van y para que no suceda eso, es la famosa purga, ¿no? Ya sea el vómito o lo que... Exacto. Eso puede, todo ese tipo de situaciones familiares tan desgastantes pueden conllevar a una situación de bulimia y anorexia. La familia, como te decía, como bien tú dices, es un factor también importante. ¿Cómo? Se ha visto sobre todo la relación, Carmen, entre familias sobreprotectoras, pero al mismo tiempo conflictivas, es decir, donde el vínculo entre los papás y los hijos, ¿no? ¿Sabes? Es como hay mucho control, pero sin embargo hay poco vínculo emocional. Yo sé poco de ti, tú sabes poco de mí, y son familias que son conflictivas. También familias muy exigentes, Carmen. Hay familias en donde evidentemente la delgadez es un momento importante. El deporte, la competitividad, la eficiencia, todos esos son factores que van juntándose con la genética, otros trastornos mentales que pudieran estar ya en el individuo o en la persona, y que evidentemente todo junto pues hace que caigan en un trastorno de conducta alimentaria. La relación con la madre es muy importante, Carmen, mucho, ya que si la mamá está con esta obsesión sobre el peso,
sobre la actividad física, si la misma mamá tiene o tuvo un trastorno de la conducta alimentaria en su momento, y las profesiones, también la profesión, la actividad a lo que uno se dedique, donde obviamente la delgadez sea un factor de mucho valor. Esto también predispone a una persona a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Realmente es como hereditario, entre comillas. Una parte hereditaria, una parte cómo se va desarrollando la personalidad, cómo interactuamos con la familia, con la sociedad. Nosotros le llamamos multifactorial, es decir, no hay una causa única, sino hay diferentes factores que influyen al final del día. Y se suman todos y se hace una bomba atómica que provoca todo esto. Oye, en índice de mortalidad, esta cuestión del trastorno de conducta alimentaria es grave. Grave. De hecho, por eso tan importante conocer sobre el tema, estar informados sobre el trastorno de la conducta alimentaria, porque es un trastorno que tiene una mortalidad sorprendente y es una mortalidad directa. Es decir, tienes un trastorno de la conducta alimentaria, tarde o temprano va a causar la muerte, y una muerte temprana. Entonces, es por esto la importancia. El índice de mortalidad, que ahorita tú me preguntas, es alrededor del 1.6 al 2%. Puede parecer bajito, ¿sabes? Es decir, es el 2%, pero en realidad pues es un índice elevado. Claro, son jovencitos, jovencitas. De los trastornos psiquiátricos es uno de los que más tiene resistencia al tratamiento y el de mayor mortalidad. Porque además estos pacientes, como te comentaba hace un momento, cursan con otro trastorno psiquiátrico, dentro de los que puede estar el consumo de sustancias, como ya lo dijimos ahorita, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, y una tercera parte de este tipo de pacientes ha tenido ideación suicida. Intentos suicidas también llegan a tener, sobre todo se ha visto más en las pacientes con bulimia, son las que más, por la cuestión de la impulsividad, tienen mayor intentos. Quiero que me hagas favor de decirle al público qué diferencia hay entre la bulimia y la anorexia. ¿Cuál de las dos es? Anorexia es la que devuelve el estómago, que se devuelve. No, anorexia es donde hay una restricción importante de la ingesta. Okay. Y conductas de ejercicio compulsivo. Okay. Puede haber o no puede haber ahí purga, pero generalmente lo que lo caracteriza es una pérdida de peso muy significativa y el miedo constante a ganar peso. ¿Y bulimia? Y la bulimia es un trastorno en el que hay episodios de atracones. Ah, okay. Hay atracones y después del atracón viene inducción del vómito, uso de laxantes o diuréticos. Oye, esto se pone buenísimo. ¿Puede haber locura en un grado avanzado de bulimia y anorexia? ¿Puede haber locura? ¿Puede llegar una chica a la locura de tanto que está su cuerpo forzándolo a la falta del alimento? ¿Puede llegar a un momento de locura? Puede haber, aparte... No me digas, vamos. Pues ya estamos de regreso y se quedó así muy latente la pregunta. ¿Hay locura? O sea, ¿llega a haber locura en estas gentes, en estas chicas, en estos chicos? Fíjate que sí hay una alteración de la imagen corporal. Muchas veces lo que sucede es que estas pacientes, al momento de verse al espejo y decir, es que estoy gorda, tengo sobrepeso, tengo que bajar, y alrededor, los que estamos viendo, decimos, pero si pesas 35 kilos, tu ingesta de alimentos son 2 galletas al día y pura agua, por esta idea de que estás en sobrepeso o tienes obesidad. Pero Carmen, realmente se ven así. Es por esto un trastorno mental en el que la imagen que ellas están captando en su cerebro es con sobrepeso y con obesidad. Entonces esto las hace que restringen más los alimentos, menos glucosa y más alteración de la imagen corporal. Entonces es un círculo.
Oye, un y círculo del entonces que sí difícilmente agarran pueden salir. y les da el rollo de irse y suicidarse. Pues imagínense, o sea, si se ven así gordas, siendo unas laminitas caminantes, ya con esa obsesión y con ese grave esfuerzo que hacen de no comer, imagínate lo que han de sentir. Obviamente incurren ya en la última salida, que es suicidarse, ¿no? O en la salida más cercana para ellos, ¿no? Lo más... Pero hay otras salidas. Platícanos cómo se previene, qué podemos orientarle a los padres. Sí, es importante decirles, obviamente, a tu audiencia, a todos los padres de familia que nos están viendo y el demás público en general, que lo más importante es estar atentos a las conductas de nuestros adolescentes, estar continuamente explorando, preguntándoles. La comunicación es básica, Carmen, para que ellos obviamente tengan esta confianza de decirnos cómo están sintiendo, cómo piensan, si hay pensamientos que sean recurrentes, obsesivos, sobre la imagen corporal, sobre el tema de la aceptación de los demás. Y si encontramos ciertas características o focos rojos que nos digan que es probable que estén desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, pues canalizarlos, llevarlos a que reciban una atención, y de esta forma, en la medida posible, se va a reducir el hecho de que se desarrolle como tal el trastorno de la conducta alimentaria, o en su defecto de que se presenten complicaciones tanto médicas como de tipo psiquiátrico. Qué complicado, de verdad, qué tema tan rebuscado, ¿verdad? Porque sí es... Sí, eso es un tema difícil, porque el funcionamiento cerebral de estos o de estas pacientes es inverso. Ellas sienten placer al no comer, y porque hay una alteración en el sistema de recompensa, y entonces está involucrada la dopamina, como es en el caso de la adicción, por ejemplo, donde también hay una alteración a este nivel. Entonces, las pacientes dejan de comer porque el comer les causa disforia, que es una alteración en donde hay una mezcla de enojo, de tristeza, de irritabilidad cuando comen. Por lo tanto, rechazan el alimento, y al permanecer en un estado de inanición o de no consumir alimento, eso les genera placer. Entonces, para este tipo de pacientes no hay mayor placer que el dejar de comer, el ejercicio compulsivo. Totalmente inverso a cómo funcionamos la mayor parte de las personas, en donde si no comemos, pues nos ponemos irritables, nos ponemos desesperados, porque a qué horas vamos a comer, y al contrario, el hecho de la ingesta nos provoca pues una sensación placentera. Sí. Entonces el funcionamiento es inverso, y es por esto que estos pacientes o estas pacientes generalmente son objeto de crítica o de que los demás no podamos entenderlos. Pero cuando uno empieza a conocer más sobre el tema y a estudiarlo a profundidad, se da cuenta de que es un trastorno mental similar incluso a la esquizofrenia u otros trastornos en donde sí hay un cierto grado de delirio. Oye, ¿qué papel juega la familia en este tipo de casos? Y esto ¿se trata o se cura definitivamente, o es tratable para toda la vida? Esto es una enfermedad crónica, tratable, pero no curable. Podemos hablar de esta enfermedad como hablamos de la diabetes, de la hipertensión arterial, donde obviamente desde que te la diagnostican, pues hay un tratamiento, y que si lo sigues, pues entonces puedes permanecer llevando una vida normal, como si no tuvieras la enfermedad. Pero sí es importante, como la adicción, por ejemplo. Tienes una adicción, la tratas, sin embargo, la enfermedad es crónica. Debes de estar en alerta todos los días. Todo el tiempo. ¿Y la familia qué papel juega en estos casos, mi amor? Es importante la familia, sobre todo, tanto en el área de prevención, como ahorita lo mencionamos, como en el tratamiento. Como estas pacientes, Carmen, dicen, yo no tengo un problema, yo en realidad hago ejercicio así y dejo de comer porque véanme cómo estoy. O sea, si me ven, pues entonces me van a entender. Y la familia dice, no, es que no te entendemos. Entonces, es por esto que al momento de recibir tratamiento sí es muy importante que la familia tome un poco el papel más activo, de familiar o amigo, buscar la atención necesaria para este tipo de pacientes, porque difícilmente por voluntad propia van a acudir.
Entonces sí es muy importante el tratamiento. El tratamiento debe ser integral, debe de tener un equipo de especialistas que trabajen en conjunto y que como objetivo final tengan el bienestar y la recuperación del paciente. Deben de recibir una atención tanto psicológica, es decir, una terapia individual, terapia familiar, una valoración médica, trabajar en conjunto con el nutriólogo y valoraciones psiquiátricas continuas por la cuestión de la comorbilidad, ¿no?, de otros trastornos. Si tú nada más tratas al paciente de un trastorno de la conducta alimentaria y te olvidas de los otros trastornos, entonces el grado de éxito de tratamiento se va a reducir drásticamente. Oye, Monte Fénix en el área clínica maneja este tipo de casos, ¿los atiende? En Centro de Estudios Superiores Monte Fénix estamos comprometidos y nos interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud. Entonces, sí tenemos la clínica ambulatoria, en donde los invitamos, por favor, a comunicarse con nosotros en caso de que ustedes detectaran y supieran de algún trastorno. Puede ser desde nuestro hijo, un amigo, un familiar cercano. Y entonces los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Búsquenos en internet, por favor, como Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, y ahí van a encontrar tanto el área de clínica ambulatoria para que nos contacten y puedan recibir una valoración y un seguimiento que sea individualizado, porque estamos de acuerdo, Carmen, que no todos los casos son iguales. Entonces es darle a la persona lo que en ese momento está requiriendo y como conjunto de profesionales. Mi amor, algunas redes sociales, algunos teléfonos donde la gente se pueda comunicar. Sí, claro, el teléfono es 5377-5940, que es el área de clínica ambulatoria. Y bueno, como tú lo mencionaste hace un momento, también tenemos justamente un diplomado que es de adicción y trastorno de la conducta alimentaria. Sí, oye, yo aquí tengo el calendario. Así es, que tiene inicio el próximo 7 de septiembre. Completito. Completito. Este diplomado tiene inicio el próximo 7 de septiembre. Y bueno, te platico un poco y les platico un poco del diplomado. Son 6 módulos y cada módulo está conformado por 10 sesiones, son 30 horas las que tiene cada módulo. Es para el público en general, desde papás, amigos, parejas de alguien que tenga algún trastorno de la conducta alimentaria o lo haya tenido, e incluso para los mismos pacientes, Carmen. Incluso para los pacientes o para los que han cursado con eso, es importante conocer más sobre por qué me pasa, por qué me pasó, qué puedo hacer para seguir en la recuperación y estar informados. Y hasta los médicos generales, oye, los médicos generales que tengan una estructura más consciente de lo que es. De cómo tratar a un paciente con la conducta alimentaria. Sí. Entonces es para todo el público, los invitamos. En caso de que cursaran de que tuvieran los 6 módulos, entonces se les da el diplomado. Si cursaran menos, entonces se les da una constancia. En el diplomado se ve la cuestión de la comorbilidad con la adicción, los conceptos de nutrición, la prevención, el tratamiento, cómo seguir en recuperación. Realmente está muy completo para que podamos tener la información precisa. Entonces, el teléfono justamente para esta cuestión del diplomado es el 5377-5947 y también viene mucho más, podemos ofrecerles mucha más información tanto a través de nuestra página de internet como vía telefónica. Entonces los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias, pues a mí me parece sensacional, de verdad estos diplomados a mí me encantan. Y como yo les digo a todos mis amigos, el saber enriquece nuestro ser, de verdad, el aprender, el conocer. Aparte, Monte Fénix es una gran institución dedicada a salvar vidas, al cuidado del ser humano, a enriquecer a las personas con diversos temas que realmente nos incumben a todos los seres humanos y todos los habitantes de nuestro país y de todo el mundo. Entonces, qué padre que hubiera más Monte Fénix en todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos la fortuna de que lo tenemos aquí, en nuestra Ciudad de México, y pues vamos, yo me apunto. Yo ahí ando corriendo con el diplomado en adicciones y tanatología que me encanta. Le mandamos un súper beso a Francisco Ciprés. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias, es un placer. Encantada de estar contigo aquí en tu programa y muchísimas gracias. Y qué padre que nos traigas temas tan interesantes
Yo le agradezco a todo nuestro público televidente y radioescucha. Y bueno, pues acuérdense que el saber nos enriquece. Qué padre que hay un Monte Fénix aquí en nuestro país. Ojalá y hubiera muchos Monte Fénix en el mundo, pero somos privilegiados aquí en la Ciudad de México y hay que aprovechar toda esa gran enseñanza que nos regalan. Así que nos vemos pronto, hasta la próxima. Y bueno, tal cual, sin censura, con su amiga Carmen Campuzano.